Bienvenidos al seminario número 8 de Microbiología 1. En esta clase vamos a hablar de parásitos protozoarios del orden Kinetoplastida. En esta primer parte vamos a describir generalidades de kinetoplástidos, en particular de la familia Trypanosomatidae, y nos vamos a focalizar en Trypanosoma cruzi, que es el agente causal de la enfermedad de Chagas. Los objetivos generales de este seminario son conocer la morfología de protozoarios kinetoplástidos para identificar sus diferentes estadios en el ciclo biológico, identificar semejanzas y diferencias entre Trypanosoma cruzi y Leishmania, relacionar la biología de estos parásitos, sus vectores y reservorios con su distribución geográfica y transmisión, analizar los mecanismos patogénicos y de evasión de la respuesta inmune asociados con persistencia parasitaria. En esta primera parte, los contenidos serán generalidades de kinetoplástidos y, en particular, vamos a hablar de Trypanosoma cruzi, su distribución geográfica, ciclo biológico de transmisión, mecanismos de invasión, respuesta inmune y mecanismos de evasión y patogenia. En cuanto a la clasificación taxonómica de estos parásitos, estos los ubicamos dentro del subreino Protozoa, es decir, que son organismos unicelulares eucariotas. Pertenecen al filo Sarcomastigofora, es decir, que son organismos que llevan sobre su cuerpo flagelos. La clase Zoomastigofora ubica aquellos organismos que tienen un cuerpo de forma alargada o esférica, que poseen un núcleo central y pueden tener uno o más flagelos para su desplazamiento. El orden Kinetoplástida refiere a organismos que carecen de mitocondrias, pero en su lugar poseen una estructura única denominada mitocondrión, que vendría a ser como una única mitocondria y que en particular tienen una estructura de ADN mitocondrial que está altamente empaquetado, que se denomina kinetoplasto. En la imagen podemos observar un tripomastigote de Trypanosoma cruzi teñido con giemsa y que con coloración basófila se tiñe esta estructura del kinetoplasto, que es característica. En la imagen de la derecha podemos observar una microscopía electrónica en la que se observa el núcleo de una mastigote y el kinetoplasto en mejor detalle. Trypanosoma cruzi, Leishmania y los trypanosomas africanos causan zoonosis vectoriales. Esto significa que, además de un insecto vector que esté implicado en la transmisión de esta parasitosis, existen reservorios en animales vertebrados. Los kinetoplástidos poseen diferentes estadios morfológicos que están adaptados a su ciclo de vida que transcurre entre un mamífero y un insecto vector. Estos estadios presentan un único flagelo que tiene una estructura característica de las células eucariotas del tipo 9+2. Poseen también una membrana ondulante, tal como lo vimos en tricomonas, que la podemos definir como el trayecto que está por debajo de la membrana plasmática que cubre al flagelo desde el cuerpo basal hasta la liberación por el extremo anterior. Como se observa en la imagen principal, el mitocondrión se encuentra vecino al cuerpo basal, que es donde nace el flagelo, y también está próximo al bolsillo flagelar, que es el sitio donde el protozoario incorpora nutrientes. En la imagen de la derecha podemos observar diferentes estadios de estos parásitos. Una de las características que queremos destacar es que según la ubicación del cuerpo basal respecto del núcleo, si este está anterior o posterior al mismo, vamos a tener una membrana ondulante que puede ser larga, corta o en algunos casos ausente.
Esto va a determinar cómo va a ser el movimiento de cada estadio parasitario. En el caso del estadio tripomastigote, podemos observar que el cuerpo basal está posterior al núcleo y esto determina que este estadio parasitario tenga una membrana ondulante muy larga respecto, por ejemplo, del estadio epimastigote, que tiene una membrana mucho más corta. El estadio amastigota posee un pequeño flagelo o bien está casi ausente. Estos parásitos poseen un citoesqueleto compuesto de microtúbulos o peliculares a lo largo de todo su cuerpo, de manera similar a lo que vimos en apicomplexa. Con respecto a la superficie del parásito, una característica de los kinetoplástidos es que poseen su superficie cubierta de glicoproteínas. Estas les sirven para la invasión celular y para evadir la respuesta inmune. La mayoría de las proteínas o glicoproteínas de superficie se unen a la membrana por un anclaje de glicofosfoinosítidos y se ubican en la capa fosfolipídica externa de la membrana plasmática. El ergosterol reemplaza al colesterol cumpliendo las mismas funciones de dar estructura a la membrana plasmática, en particular de los kinetoplástidos, y también está presente en los hongos. Es importante destacar que el ergosterol es uno de los principales blancos de acción de fármacos contra estos protozoarios. En cuanto a la replicación del parásito, estos se dividen por fisión binaria. En cuanto a la nutrición, los nutrientes ingresan por el bolsillo flagelar y van a ser empleados por el mitocondrión o bien también por otra estructura característica de los parásitos, que es el glicosoma, donde se encuentran todas las enzimas relacionadas con el metabolismo de la glicólisis a fin de obtener energía. Dependiendo de cuál sea el estadio parasitario, estos parásitos se van a adoptar para utilizar aminoácidos o ácidos grasos para obtener la energía. Estos parásitos también necesitan obtener hierro y aminoácidos específicos, por ejemplo la arginina, para el crecimiento. La enfermedad de Chagas es una zoonosis vectorial causada por Trypanosoma cruzi y es endémica en Argentina y Latinoamérica. Como se observa en el mapa, la distribución geográfica de Trypanosoma cruzi coincide con la de su insecto vector, encontrándose triatominios infectados desde el sur de los Estados Unidos hasta Chile y Argentina, los países más al sur en Latinoamérica. Además, hay factores socioeconómicos deficientes que favorecen la instalación del insecto vector en la vivienda humana y o en el peridomicilio. En los últimos años, la creciente migración de individuos desde Latinoamérica a otros lugares del mundo favorecieron la globalización de esta parasitosis. Al observar más en detalle en el mapa nuestro país, podemos observar que todavía hay provincias con transmisión vectorial activa, que son aquellas que están indicadas en naranja oscuro. Sin embargo, hay provincias donde se está cercano a la interrupción de la transmisión vectorial y están indicadas en naranja claro, y áreas donde ya se interrumpió este tipo de transmisión, indicadas en amarillo. Las provincias que están marcadas de color verde indican áreas donde el principal vector ha sido eliminado o bien, como en el caso de la región patagónica, las condiciones climáticas son inadecuadas para el establecimiento de colonias de trateominios que sean de relevancia epidemiológica. El ciclo de vida de Trypanosoma cruzi transcurre a través de su alternancia entre su insecto vector, a quien designamos hospedero intermediario, y su hospedero definitivo, que puede ser el hombre o bien diversos mamíferos.
Más de 110 especies de insectos que pertenecen a la familia Reduvidae y a la subfamilia Triatominae son vectores biológicos de la enfermedad de Chagas. Las distintas especies y subespecies que conforman esta subfamilia han sido identificadas taxonómicamente por las características morfológicas de los adultos. Trypanosoma cruzi es transmitido por insectos hematófagos que frecuentemente colonizan viviendas precarias, emergiendo durante la noche de entre las grietas de las paredes de adobe y techos de paja para alimentarse sobre los habitantes dormidos y animales domésticos. Ejemplos de estos insectos son Pastrongyllus megistus, Triatoma infestans y Rhodium prolixus, entre otros, siendo en nuestro país Triatoma infestans, conocido vulgarmente como vinchuca, el responsable más frecuente de la transmisión vectorial. En la imagen podemos observar los distintos estadios evolutivos del vector, que van desde los estadios juveniles, denominados ninfa, a las formas adultas. Es importante destacar que los distintos estadios del vector, desde ninfa 1 hasta adultos, son hematófagos, lo que implica que pueden adquirir la infección con Trypanosoma cruzi y luego transmitirla de por vida. En relación a los ciclos de transmisión de Trypanosoma cruzi en los que interviene el vector, podemos definir al ciclo doméstico como aquel que perpetúa la infección entre los seres humanos y los animales domésticos, como perros y gatos, que ocurre principalmente en las viviendas rurales o en las zonas periurbanas, sobre todo en casas que tengan paredes de adobe y techos de paja. Los principales reservorios del parásito, como ya mencionamos, son los perros, los seres humanos, gatos y en algunos países los cobayos. El vector vive y se multiplica en las grietas de las paredes, agujeros del techo, debajo y detrás de los muebles y de los cuadros. Por otra parte, en el ciclo selvático intervienen triatomas selváticos que se infectan y a su vez transmiten la infección a roedores, marsupiales y otros animales salvajes. En el peridomicilio se encuentran mamíferos que entran y salen libremente de las viviendas del hombre o bien viven cerca de ellas. Estos pueden ser roedores, animales domésticos, marsupiales, gatos, perros, cabras. Y triatomas selváticos que van a ser atraídos a la casa por el alimento. La importancia del peridomicilio radica en que constituye el nexo entre los ciclos domésticos y selváticos. Voy a iniciar la descripción del ciclo de vida de Trypanosoma cruzi, ubicándome inicialmente en el insecto vector. El vector hematófago ingiere tripomastigotes circulantes mientras se alimenta de la sangre de un hospedador que ya está infectado. En el aparato digestivo del insecto, estos tripomastigotes sanguíneos se van a diferenciar al estadio epimastigote, que es un estadio replicativo pero no infectivo. Allí se van a multiplicar, se van a dividir por fisión binaria y luego se van a diferenciar a tripomastigotes metacíclicos. Este proceso es conocido como metaciclogénesis. La transformación de los epimastigotes a tripomastigotes metacíclicos ocurre naturalmente en el tracto digestivo del insecto vector y es un paso esencial en la perpetuación del parásito en la naturaleza. Los tripomastigotes metacíclicos son el estadio infectivo que van a ser eliminados en las heces del insecto vector durante un nuevo episodio alimentario y van a ser capaces de penetrar por una solución de continuidad de la piel o bien a través de las mucosas a los tejidos del hospedador. Luego del ingreso del parásito al torrente sanguíneo, este se va a diseminar y el parásito va a poder ingresar a diferentes tipos de células nucleadas. Dentro de estas células, los parásitos
¿sí? Los tripamastigotes, se van a diferenciar al estadio amastigote, que es el estadio de activa división en el mamífero. Posteriormente se van a transformar nuevamente a tripomastigotes circulantes, los cuales van a ser liberados al torrente sanguíneo para infectar nuevas células o ser ingeridos por el nuevo vector. Se han descrito varias vías de transmisión para adquirir la infección con Trypanosoma cruzi. En la vía vectorial, de relevancia en áreas endémicas por la presencia de insectos hematófagos de la familia Triatominae, el elemento infectivo es el tripamastigote metacíclico, presente en las heces del insecto vector que contaminan la piel indemne del hospedero mamífero como acto reflejo de su alimentación. La vía congénita puede ocurrir a partir de cualquier madre infectada con Trypanosoma cruzi, tanto en etapa aguda como crónica, debido a la persistencia parasitaria, aunque ésta no pueda ser detectable por métodos directos convencionales, pero sí es suficiente para poder llegar a la placenta. En este caso, el elemento infectivo es el tripomastigote circulante. Si bien la probabilidad de transmisión congénita es baja, de un 4 a 10% aproximadamente, esta está presente en todas las gestaciones. La transmisión por transfusiones es la segunda vía en importancia en zonas endémicas y la de mayor relevancia fuera de ella. En Argentina y otros países de Latinoamérica es obligatorio realizar el tamizaje serológico del donante. En Estados Unidos y Europa constituye un serio problema debido a la alta migración de poblaciones latinas y a la falta de métodos de control en sus bancos de sangre. Actualmente, en Estados Unidos y en Barcelona, se han iniciado controles y, bajo determinadas circunstancias, se descartan las bolsas de donantes con riesgo epidemiológico. La transmisión por trasplante de órganos sólidos se previene evitando aquellos dadores con serología positiva para Trypanosoma cruzi, pero es sabido que esto en la práctica es difícil y la conducta puede variar dependiendo de las distintas situaciones clínicas que se presenten. Lo importante es conocer el estado serológico del dador a fin de evitar una primoinfección por el trasplante y del receptor para evitar o controlar una posible reactivación de amastigotes presentes en el tejido. La vía oral es considerada actualmente por la Organización Mundial de la Salud una enfermedad transmitida por alimentos. Se han presentado casos en Brasil, Venezuela y Colombia por ingesta de bebidas, principalmente jugos de fabricación casera o caña de azúcar exprimida, donde hubo contaminación accidental con deyecciones de vinchucas o directamente con estadios ninfales que contienen tripomastigotes metacíclicos. Se postula que los jugos pueden actuar como caldo de cultivo y que son cepas parasitarias de particular virulencia que toleran el pH gástrico y poseen la capacidad de infectar la mucosa gástrica. La infección aguda que se produce presenta una alta mortalidad en relación a las otras vías. Los accidentes de laboratorio solo ocurren entre el personal de salud o durante tareas de investigación en los laboratorios, donde el personal puede estar expuesto, por lo que se deben tener siempre recaudos en la manipulación del material biológico. Por último, compartir jeringas también es una posible vía para la adquisición de la infección por el contacto de sangre entre distintos individuos. La infección por Trypanosoma cruzi evoluciona en dos fases, aguda y crónica. La fase aguda se caracteriza por la presencia de parásitos en sangre en concentración elevada. Como regla general, se inicia en el momento de adquirir la infección por cualquiera de las vías que hemos descrito. Otras formas de presentación pueden darse, como es la reactivación de una infección crónica en un paciente inmunodeficiente, teniendo algunas similitudes con la fase aguda de la primoinfección. La duración y la presentación clínica de la fase aguda pueden ser variables, dependiendo de la edad del paciente, su estado inmunológico, la presencia de comorbilidades y la vía de transmisión.
La presentación clínica puede ser sintomática, oligosintomática o asintomática, que es la forma clínica más frecuente. El mayor riesgo de transmisión vectorial se encuentra en los niños menores de 10 años. En la fase aguda vectorial, las manifestaciones clínicas inespecíficas son más frecuentes que aquellos signos específicos, pudiendo estar presentes además en casos agudos adquiridos por otras vías. En este subgrupo se incluyen signos y síntomas generales que en zonas endémicas por sí solos pueden hacer sospechar de infección aguda por Trypanosoma cruzi. Estos son fiebre, hepatoesplenomegalia, y más o menos frecuente puede haber manifestaciones de miocarditis o meningoencefalitis. Las manifestaciones clínicas específicas se presentan solamente en el 5% de los casos agudos. Como muestra la imagen, el chagoma de inoculación, en particular el complejo oftalmoganglionar, es indicativo de la puerta de entrada de la vía de transmisión vectorial. El chagoma de inoculación es una lesión cutánea, poco o nada dolorosa, más frecuente en cara, brazos y piernas, que es donde pica el vector. El complejo oftalmoganglionar, conocido como signo de Romaña, es una forma particular de chagoma de inoculación caracterizado por un edema bipalpebral, unilateral, elástico e indoloro. La fase crónica corresponde a la etapa que continúa de la fase aguda y comienza cuando la parasitemia se vuelve indetectable por los métodos parasitológicos directos. Asociamos la desaparición de parasitemia al control del parásito por el sistema inmune. Se enfatiza que la parasitemia no desaparece en la infección crónica. Esto hace posible las transmisiones transplacentarias y transfusional. La mayoría de las personas con infección crónica cursan el resto de su vida en forma completamente asintomática, pero aproximadamente el 30% de estas personas desarrollarán lesión de órganos, principalmente a nivel cardíaco o bien digestivo, en un plazo aproximado de 10 a 20 años con signos y síntomas de expresión variada. Esto actualmente se lo clasifica como fase crónica con patología demostrada. Dentro de esta categoría está la forma clínica cardíaca, que es la forma más frecuente en la Argentina, con variaciones en el sistema de conducción que pueden provocar arritmias, agrandamiento del corazón, como puede verse en la radiografía, e insuficiencia cardíaca. La forma digestiva consiste en megacolon o megaesófago, visualizados por el agrandamiento de las vísceras, asociado a denervación, y que produce constipación y disfagia respectivamente. Esta forma clínica es más común en el nordeste de Brasil. El 70% de los individuos infectados va a continuar asintomático. Actualmente esto se lo clasifica como en fase sin patología demostrada. Antes esto se lo denominaba forma indeterminada. No se dispone a la fecha de una explicación definitiva acerca de por qué determinados individuos desarrollan sintomatología o bien una forma clínica en particular. Esto podría atribuirse tanto a factores dependientes del hospedero como del parásito. Se asocia la aparición de lesiones tisulares a la respuesta inflamatoria inducida por la persistencia del parásito en tejidos. Tal como hemos mencionado al inicio de esta clase, los diferentes estadios parasitarios poseen características que le permiten desarrollarse en cada hospedero. En este sentido, la resistencia a la lisis mediada por complemento le permite a los estadios infectivos de Trypanosoma cruzi establecer la infección en el hospedero mamífero. La resistencia a la lisis mediada por el complemento le sirve a los tripomastigotes metacíclicos para sobrevivir al inicio de la infección, es decir, cuando ingresa por la lesión cutánea, y también le permite al tripomastigote sanguíneo en una infección temprana para poder diseminarse por la circulación y llegar a invadir diferentes tejidos.
Los amastigotes, en fase aguda, aparentemente, podrían estar por un corto tiempo de forma extracelular en la circulación. La resistencia al complemento no solamente bloquea la lisis, sino que impide la opsonización del parásito y que éste sea fagocitado y destruido. Posteriormente, cuando comienza a desarrollarse una respuesta inmune específica, se inducen anticuerpos específicos que podrían lisar a los parásitos por la vía clásica del complemento. La susceptibilidad a la lisis mediada por complemento varía según la cepa del parásito. Trypanosoma cruzi tiene varias moléculas que lo ayudan a evadir al sistema del complemento y por lo general la mayoría de estas moléculas tienen como blanco la conversión de C3 a C3b, que es un paso crítico en la activación del complemento. El único estadio de Trypanosoma cruzi que es susceptible a la lisis por complemento es el lepimastigote, por eso no es infectivo. Se dice que las aves son refractarias a la infección ya que poseen un sistema de complemento que tiene la capacidad de destruir a los tripomastigotes metacíclicos. En esta diapositiva vamos a describir la secuencia del proceso de invasión de Trypanosoma cruzi hacia la célula huésped. Lo primero que tiene que hacer el parásito antes de llegar a su célula blanco es atravesar la barrera de la matriz extracelular. Para ello, el parásito posee en su superficie diferentes moléculas que le van a permitir unirse a fibronectina o laminina de la matriz extracelular, abriéndose camino para poder comenzar a atravesar esta matriz. El parásito posee enzimas que le van a permitir degradar o hidrolizar colágeno y fibronectina, ¿sí?, a través de distintas proteasas que posee. Una vez que el parásito pudo atravesar esa matriz extracelular, se adhiere a su célula blanco. Esto lo realiza a través de distintas moléculas de superficie. Hay muchas glicoproteínas que son abundantes en la superficie de Trypanosoma cruzi y están ancladas a la membrana parasitaria a través de glicofosfoinosítidos y contienen una gran variedad de oligosacáridos. Posteriormente, se produce un aumento en los niveles de calcio en la célula blanca que van a permitir el ingreso del parásito. Trypanosoma cruzi tiene diversas moléculas de adhesión y estrategias de invasión que aumentan la capacidad de persistencia. También hay diversidad en los distintos estadios y en los genotipos de Trypanosoma cruzi. La movilización de calcio desde el retículo endoplasmático de la célula huésped por los factores que secreta Trypanosoma cruzi promueven la invasión. Se han descrito 3 mecanismos que posee Trypanosoma cruzi para ingresar a la célula huésped. Estos difieren según se trate de células fagocíticas o no fagocíticas y del estadio parasitario implicado. Uno de los mecanismos de invasión de células no fagocíticas es aquel que se produce con el reclutamiento de lisosomas, iniciado en respuesta a la señal de calcio que se produjo por la interacción del parásito con la célula huésped que hemos descrito en la diapositiva anterior. La fusión de lisosomas provee de membrana para la formación de la vacuola parasitófora incipiente. El otro mecanismo de invasión que se ha descrito en células no fagocíticas depende de la acumulación de fosfoinosítidos trifosfato en respuesta a la interacción del parásito con la célula huésped. En este mecanismo participan tanto endosomas tempranos como tardíos para luego interaccionar con los lisosomas, sugiriendo que el parásito adquiere marcadores endocíticos de la célula huésped a fin de asegurarse la adecuada localización intracelular. Con respecto a las células fagocíticas, en estas se produce la expansión de la membrana plasmática dependiente de la movilización de actina de la célula huésped.
Los tres mecanismos descriptos van a converger posteriormente en la fusión de lisosomas para la formación de la vacuola parasitófora. Los tripomastigotes internalizados van a secretar diferentes moléculas que producirán la desestabilización y desintegración de la vacuola, y el parásito, que ya ha iniciado su diferenciación a mastigote, quedará localizado en el citoplasma. El amastigote se puede dividir varias veces sin diferenciarse a tripomastigote. Cuando se diferencia, sale de la célula huésped o bien la rompe e invade a otras células en el mismo tejido. También podría diseminarse por circulación a otras localizaciones. Al inicio de la invasión de la célula huésped, en este caso macrófagos, la primera barrera que encuentra Trypanosoma cruzi es el estrés oxidativo. Como mecanismo de control de patógenos intracelulares, la NADPH oxidasa, presente en la membrana del fagolisosoma de los macrófagos, produce especies reactivas del oxígeno. Anión superóxido, que dismuta a peróxido de hidrógeno en los macrófagos residentes no activados durante la infección temprana. Las especies reactivas del oxígeno pueden oxidar el ADN, lípidos y proteínas del parásito. El tripomastigote inicialmente puede resistir la acción de la NADPH oxidasa dentro del fagolisosoma y continuar el ciclo hacia el estadio mastigote. En general, los parásitos kinetoplástidos, como Trypanosoma cruzi, poseen un sistema de detoxificación de especies reactivas del oxígeno. A los parásitos, este mecanismo les sirve, por un lado, para evadir la respuesta inmune y, por otro lado, para poder controlar los propios desechos metabólicos. En este sentido, gran parte de los fármacos que están presentes en el mercado contra este tipo de parásitos estimulan la producción de radicales libres o bien inhiben el sistema detoxificador del parásito. El sistema enzimático parasitario le permite al tripomastigote evadir la acción de la NADPH oxidasa utilizando diversas enzimas como peroxidasas y superóxido dismutasas. Por otra parte, cuando se inicia el control de la infección aguda, los macrófagos activados por una respuesta con un perfil de tipo Th1 producen además especies reactivas derivadas del óxido nítrico. El tripomastigote es destruido en el fagolisosoma de un macrófago activado. El anión superóxido combinado con el óxido nítrico producen el peroxinitrilo. Este es un compuesto oxidante muy potente. Un exceso de radicales libres genera el daño en el parásito. Trypanosoma cruzi posee diversas moléculas de superficie que actúan como patrones moleculares asociados a patógenos, conocidos por su sigla PAMs. Estos PAMs tienen la capacidad de activar la respuesta inmune innata por medio de receptores de reconocimiento de patrones, como por ejemplo los receptores de tipo TOL. En el caso de Trypanosoma cruzi, las mucinas, ancladas por GPI a las membranas y presentes en la superficie del parásito, tienen la capacidad de unirse a receptores de tipo TOL2,6. Esta interacción permite la activación de células dendríticas, macrófagos y células NK en la etapa aguda de la infección. Estas células tienen la capacidad de destruir al parásito e inducir una respuesta inmune primaria con producción de interferón que llevaría hacia un perfil de tipo Th1. En este caso, se pueden inducir mecanismos efectores con la presencia de linfocitos CD8 citotóxicos que destruirían a estadios intracelulares del parásito. Además, las células plasmáticas tienen la capacidad de producir anticuerpos que lisen u opsonicen a estadios extracelulares del parásito, como por ejemplo tripomastigotes extracelulares o bien amastigotes liberados al medio luego de la destrucción de la célula huésped. Los parásitos opsonizados pueden ser fagocitados por macrófagos activados de tipo M1.
Es importante destacar que si bien los linfocitos CD8 tienen la capacidad de destruir las células infectadas, esto produce un control de la parasitemia, pero por otro lado produce daño a nivel tisular. Todos estos mecanismos de control que se producen durante la infección por Trypanosoma cruzi logran bajar la carga parasitaria de la etapa aguda, pero no logran erradicar por completo el parásito, ya que este tiene múltiples mecanismos de evasión de la respuesta inmune. La falla de la respuesta inmune en pacientes infectados crónicamente puede aumentar la carga parasitaria y producir enfermedad. Como se ha mencionado previamente, la reactivación secundaria, por ejemplo, en una situación de trasplante o bien otras situaciones de inmunosupresión, como puede ser el SIDA, tratamientos oncológicos o enfermedades reumatológicas. En estos casos, las manifestaciones de la reactivación pueden ser cardíacas, neurológicas y con síndromes febriles prolongados. Es importante destacar que en estos casos la mortalidad es elevada si no se realiza el diagnóstico precoz que permita dar un tratamiento antiparasitario. Trypanosoma cruzi posee diferentes mecanismos de evasión de la respuesta inmune que podríamos englobarlos en tres grandes grupos: mecanismos distractivos, mecanismos modulatorios y mecanismos de destrucción. Con respecto a los mecanismos de distracción, uno muy fácil de comprender es su reclusión dentro de la célula. En un hábitat intracelular, el parásito lo vamos a encontrar tanto al inicio y establecimiento de la infección, en una etapa aguda, como en una etapa crónica donde persisten los amastigotes en los tejidos que no son controlados por una respuesta inmune. Tanto el capping como el shedding sirven para evadir la acción de los anticuerpos específicos. La definición de capping está relacionada con la exocitosis o endocitosis de complejos antígeno-anticuerpo. Esto está basado en el concepto de que la membrana plasmática es un mosaico fluido y cuando se unen anticuerpos a la superficie del tripomastigote, este puede reacomodar esta membrana para que los complejos antígenos-anticuerpo queden concentrados en un cap o casquete que posteriormente va a ser internalizado o liberado al medio ambiente. Respecto del shedding como mecanismo de evasión, el tripomastigote secreta antígenos o moléculas que son inmunodominantes para que los anticuerpos puedan reconocerlas y unirse en el plasma, fuera de él, ¿sí? Y no en su membrana plasmática, que podría provocar la fijación del complemento y su posterior lisis. Trypanosoma cruzi posee antígenos que podrían actuar como mitógenos específicos y activar de manera policlonal las células B, induciendo anticuerpos inespecíficos y también la activación de células T con una actividad también inespecífica. De esta forma no habría posibilidades de controlar el parásito. Esta activación policlonal posteriormente se asocia a la inducción de inmunosupresión por agotamiento clonal. En relación a la modulación de las células dendríticas, esta estaría asociada a una disminución de la respuesta inmune con la disminución en la producción de la interleuquina 12, TNF-alfa, e induciendo la disminución de la activación de células T y la producción de interferón gamma. Esto está asociado tanto a la infección parasitaria como a la secreción de antígenos solubles. Además, se ha asociado que la inducción de interleuquina 10 estaría relacionada con la supresión de la activación macrofágica, lo que permite la persistencia parasitaria. Durante la fase aguda de la infección murina por Trypanosoma cruzi, se observa comúnmente una atrofia tímica intensa causada principalmente por el agotamiento de los timocitos inmaduros doble positivos. Este fenómeno involucra no solo la muerte de los timocitos, sino también sus respuestas anormales en la proliferación y migración. La fisiopatogenia de la miocardiopatía chagásica crónica es multifactorial.
La hipótesis actual de la patogenia en la enfermedad de Chagas es que la persistencia del parásito en los tejidos se asocia con la inducción de inflamación y consecuentemente de lesiones, mecanismo principal del daño. En este sentido, la lisis de miocardiocitos infectados con amastigotes es consecuencia del ciclo biológico. La respuesta inflamatoria, donde se producen radicales libres, producen daño en los tejidos. Además, hay producción de mediadores que alteran la coagulación, provocando isquemia y daño adicional. Se observan además fenómenos autoinmunes en el proceso infeccioso que también podrían contribuir al daño. Aparentemente, esta contribución colateral también es debida por la persistencia parasitaria. El tejido miocárdico dañado no se regenera y se produce fibrosis como consecuencia de la cicatrización. Esto hace que la contractilidad del corazón no sea la adecuada para compensar su actividad, alargándose las fibras miocárdicas que quedaron y produciendo un agrandamiento de la víscera con insuficiencia cardíaca. El daño denervatorio es común y se asocia con alteraciones en la conducción, incluyendo arritmias. Las conclusiones de esta primera parte del seminario son: la enfermedad de Chagas es una zoonosis parasitaria causada por Trypanosoma cruzi que se transmite por insectos vectores triatominos. Durante su ciclo de vida, el parásito alterna su desarrollo entre el insecto vector y diferentes animales vertebrados. Trypanosoma cruzi posee otras vías de transmisión no vectoriales de relevancia. La respuesta inmune de perfil Th1 interviene en el control de la infección, pero Trypanosoma cruzi posee mecanismos de evasión de la respuesta inmune que favorecen la persistencia parasitaria, resultando así en infecciones crónicas. La persistencia parasitaria favorece la transmisión al vector y se relaciona con el desarrollo de la patología. Muchas gracias por su atención.